Nuevamente, con la bendición de Dios, los saludo con la paz que nuestro amado Dios siempre está brindándonos y nos enseña también a saludarnos así, paz del Señor. Los invito a buscar en el libro de los Salmos el capítulo 16. El libro de los Salmos, el capítulo 16. No vamos a leer todo, pero sí por lo menos algunos versículos para entender bien el contenido y la base del mensaje que voy a exponer. Repito, Salmo 16. Salmo 16. Comenzamos desde el versículo número 1. Dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Padre, necesitamos de ti. Sabes a ciencia cierta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo necesita de ti. Padre bueno, gracias porque tú estás con nosotros mediante la fe en tu amado Hijo Jesús. Por la fe tú nos enseñaste a aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y en tu palabra claramente nos muestras toda la vida y todo el bendito plan de salvación que a través de él tú revelaste para toda la humanidad y en forma especial para todos los que creen. Míranos, Señor, y ayúdanos. Tu Espíritu Santo está guiándonos a tu palabra, guiándonos en esta vida. Sin duda alguna, toda la gloria es para ti. Gracias, Señor, por esta realidad. Ser hijos tuyos y tener tu Espíritu Santo y la luz de tu palabra. Para ti, con todo nuestro corazón, lo agradecemos. Amén. Amén. No sé cuántas veces has tenido la oportunidad de leer la Biblia y leyendo la Biblia este hermoso salmo. El Salmo 16. Para muchos es uno de sus salmos preferidos. Por lo general, siempre recordamos aquella expresión del Salmo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Hacemos hincapié que la vida y la alegría de vivir, y también, como menciona el gozo, que el gozo del Espíritu Santo, solo lo encontramos cuando recurrimos a la presencia de Dios. El camino que Dios preparó para entrar precisamente a su presencia es la oración. A través de la oración hemos sido ministrados. Hoy también podemos ser ministrados, y sin duda alguna, como lo refiere el Salmo, tú eres aquel que sustenta mi herencia, la herencia de los santos en luz, un futuro reservado pura y exclusivamente para los escogidos de Dios. Y yo les invito a tener una mirada en este Salmo a Jesús, a la humanidad de Jesús. Este salmo es uno de los llamados salmos mesiánicos.
Los anteriores a este salmo, el salmo del capítulo 2 y también el del capítulo 8, inmediatamente después. Entre otros, podemos encontrar el Salmo 22 y saltando un poquito más, el Salmo 40, a donde precisamente en estos tres últimos que mencioné, el 16, el 22 y el 40, podemos encontrar detalles de la humanidad de Jesús. Cuando decimos humanidad de Jesús, estamos recordando al Dios encarnado, al unigénito de Dios encarnado. La Biblia nos enseña y nos revela parte de este misterio, la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aún sin entenderlo adecuadamente, uno puede entender a la lectura de la palabra la actividad tanto del Padre como del unigénito Hijo de Dios y como del Espíritu Santo. Sin ser muy versado en la existencia de los periodos o dispensaciones bíblicas, uno puede descubrir este equipo de victoria, este equipo más que vencedor, este equipo de gloria, actuando sincronizadamente, actuando juntos desde la creación y desde que uno comienza a conocer la historia bíblica. La historia bíblica es el bendito plan de Dios para la redención y por lo tanto es también la historia de la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre, dice la Escritura. Un detalle del Salmo 40, cuando se lee allí lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Precisamente alusión directa a la encarnación de Dios. Como acá, este hermoso salmo del cual vamos a estar mirándolo en algunos detalles y resaltar estos aspectos. ¿De dónde encontró Dios la fuerza? ¿De dónde encontró Dios, el Dios encarnado? Obviamente, el poder, la gracia delante de los humanos o de aquellos que en su tiempo comprobaron como sus discípulos, porque tanto Pedro y Juan, cuando escriben sus hermosas cartas que están en la Biblia, las cartas de Juan y las cartas de Pedro, ambos refieren que no nos dieron a conocer de Jesús su obrar y su gloria o magnificencia como quienes retransmiten lo que oyeron. Simplemente dicen: nosotros estuvimos con Él, comimos con Él, palpamos los milagros que hizo y vieron y oyeron de primera mano lo que la vida de Jesús nos vino a traer. Qué interesante es tener testigos presenciales. Hoy es de vital importancia cuando uno tiene un juicio o participa de un juicio, ser un testigo presencial, en donde el que va a dictaminar la sentencia para hacer justicia puede tener realmente los motivos, las circunstancias, las pruebas de lo que el testigo presencial puede aportar a la causa. Cierto es. También el Espíritu Santo de Dios nos enseña claramente el hecho de que nos va a guiar a toda verdad. Uno de los reproches de Jesús en su tiempo a quienes se la pasaban cuestionando tanto su enseñanza, sus prédicas y los milagros. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 12, si alguno quiere anotar la cita bíblica y corroborar lo que termino de decir.
Dios, el Dios fiel que se da a conocer y permite que se le conozca así. Todavía sigue trabajando. Todos aquellos que mediante la fe estamos en esta vida, y por lo tanto en su amada iglesia y en su reino, podemos aseverar también por el testimonio interno que nos da el Espíritu Santo, no solo de que somos hijos de Dios y que hemos sido lavados y comprados con su sangre, que pertenecemos a Dios, porque Él nos adoptó como hijos, Él está con nosotros siempre, como una de las palabras que ya vamos a tocar de esta lectura del Salmo 16, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido, a pesar de situaciones que no entendemos, como en este tiempo terriblemente aciago para la humanidad, enfrentando una pandemia y luchando con armas desiguales a contrarreloj. Y entendemos que dentro del conocimiento bíblico que tenemos, es que es como una hora de prueba para el mundo entero. También la enseñanza de que Dios comienza la purificación de sus amados, Dios está realmente confirmando a los que son suyos y a aquellos que sabrá Dios por qué, Dios se los lleva, Dios que está mostrando con hechos que el tiempo del juicio de Dios parece haber comenzado también en esta época. Más allá de lo que cualquiera opine, bueno, es una información más que les acerco a la luz de la Escritura. Pero sin irnos por las ramas, yo les invito a mirar exactamente algunas partes de este hermoso salmo mesiánico. En la Biblia uno puede encontrar expresiones como esta, Mictán de David. Mictán es una eh, caracterización o señal de lo que es el salmo. Muchos se discuten sobre las interpretaciones de esta palabrita Mictán, pero la gran mayoría está de acuerdo en que Mictán significa un salmo de oro o un salmo preferido del autor. Cuando en los salmos como este aparecen la palabra Mictán de David o simplemente Mictán, es un salmo muy significativo. Que bien uno puede entenderlo así, de todos los escritos o de todas las canciones, porque esto es un cántico dentro de la cultura hebrea. A salmo se le llama el libro de los cantos de Israel o, como en nuestro tiempo decimos, el himnario de los judíos. Es uno de los escritos, poemas, canciones, lo que sea, preferidos. Y por lo tanto, en esa preferencia, el autor tenía el extremo cuidado de que realmente esa canción o poema exprese algo que para él era sumamente importante. Y nosotros hoy entendemos que parte de esa importancia es que el Espíritu Santo estuvo sobre David en la composición de este poema o canto. Comienza relatando este cántico diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El pedido de la humanidad a la divinidad. Guárdame, oh Dios. Y uno puede reemplazar, si quiere, la palabra Dios por Jehová, por Yahvé, por Gad, por el Altísimo, o usar los nombres revelados, nombres hebreos revelados de Dios y sus nombres. Por ejemplo, el Shaddai. La expresión completa sería Dios el Shaddai. Y el Shaddai significa el omnipotente Dios o el grandioso Dios, aquel que también provee de nutrición para aquellos que le buscan. El Shaddai, uno de los nombres más conocidos, Jehová Rafa, que significa Jehová es tu sanador, o Jireh, Jehová Jireh, Dios es tu proveedor, y donde
la enseñanza bíblica es, desde entonces, de aquella provisión milagrosa de un cordero para el holocausto, a Abraham, en sacrificio de su hijo, Dios le dijo, no, detente, ahora entiendo que conoces a Dios. Y Abraham alzó sus ojos y vio allí el animal que precisaba de acuerdo a las exigencias de las circunstancias de ese tiempo. Ofrecer a Dios un sacrificio, el derramar sangre para Dios, más allá de las interpretaciones que quien quiera le dé, nosotros sabemos lo importante de esta expresión bíblica. Sin sangre no hay redención. Sin sangre nadie puede ser redimido de su pecado. De allí la importancia de lo vital de la sangre del Cordero de Dios y el derramamiento de su sangre en esa cruenta pero vital cruz. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es la oración modelo de protección que Dios nos ha enseñado con el ejemplo de vida de su amado unigénito. El Evangelio relata que Jesús oraba mucho y en ocasiones dice así textualmente, y pasó la noche orando, aunque la gran mayoría recuerda la oración en el Getsemaní, cuando 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, no fueron capaces de acompañar a Jesús, porque estaban muy cansados. Es donde Jesús llegó a enseñarnos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vaya la realidad. Cómo necesita nuestro cuerpo sustentarse también con las bendiciones que encontramos en la presencia de Dios. Y el mismo Dios os santifique en espíritu, alma y cuerpo, menciona Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Y la enseñanza general de la Escritura nos está marcando que el ser humano no solamente es carne, no solamente es lo que vemos. Y en las palabras de Jesús que termino de decir, carne débil, carne que se enferma, carne que es arrastrada por diversos deseos que no necesariamente son los mejores. Carne que está a la expectativa en ser arrastrada por los deseos carnales o realmente por los deseos espirituales. Y el ser humano tiene esa conformación. Ese espíritu, porque Dios le presta al espíritu para que la vida se haga realidad, pero a la vez es un alma única, un alma singular, un alma que no tiene copia y un alma que es inmortal. O se sujeta esa alma a los deseos del espíritu o a los deseos de la carne. Y la carne significa lo que se ve. El cuerpo que se desarrolla luego del nacimiento y llega a ser niño y llega a ser adolescente, joven, madura en la vida y en algunos casos tiene herencia en hijos, eh, en su prole, y finalmente llega el tiempo de la ancianidad donde la gloria de los adultos precisamente es la bendición que ha sabido sostenerlo, la hermosura de la gloria de Dios en él. Y tiene cierto conocimiento que adquirió en los tiempos de vida que tuvo. Pero qué lindo es la ancianidad también en la presencia de Dios. Salmo 92 refiere que aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes. Uno inmediatamente recuerda a Moisés que en 120 años de existencia, dice la Biblia que sus ojos nunca perdieron vigor. Lo interesante es que Dios estuvo allí con Moisés sosteniéndolo por 120 años en todas las etapas que de acuerdo a los registrados en la Biblia conocemos de la vida de Moisés. Y tan importante fue esa existencia que cuando el alma de Moisés subió a la presencia de Dios, porque como decimos ahora, partió a la presencia del Señor,
nos conmovemos con las noticias, ¿no?, de pastores queridos y amados también de la fraternidad, como o fuera de ella, están partiendo en este terrible flagelo de coronavirus, parten a la presencia del Señor. Hoy mismo la noticia terrible de un querido pastor de la capital, de la zona de San Telmo, un hombre un poco más joven que un servidor, partió a la presencia del Señor víctima también del coronavirus. Y a la vez que seguimos orando por otros, que nos informamos que la están peleando, también internados en hospitales o clínicas. Qué interesante es. Dios siempre sabe lo que hace, por más dolorosa que sea su decisión, como lo que estoy relatando. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, no hay para mí bien que esté fuera de ti. Es este hermoso libro el que claramente nos está marcando el ejemplo que Jesús nos ha dejado para que podamos imitarle también en todo momento. Y más en este momento tan duro, tan triste, en la disposición de que Dios sabe lo que hace y que mi ser se renueva íntegramente en su presencia. La gracia de Dios siempre está enseñándonos esta dirección, el lugar de nuestro pronto auxilio, el lugar donde está la respuesta que realmente trae la salida perfecta de ese momento que ponemos en la presencia de Dios. Por eso Jesús lo expresó en sus oraciones: no existe bien para mí fuera de ti. Su alma compenetrada con la gloria eterna identifica: Jehová, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. Dios en su bendita misericordia, en medio de esta enseñanza de oración de protección, nos está marcando en el versículo 3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Sabes en qué lugar de la Biblia se oyó la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Precisamente en el ejemplo práctico de obediencia a Dios, en el bautismo de Jesús. Jesús le dijo a Juan el Bautista que en ese tiempo era el que se conocía como el bautizador, y nosotros hoy identificamos lo que Juan hacía como el bautismo de arrepentimiento que practicó Juan el Bautista. Juan el Bautista, que sabía que era quien preparaba el camino al Señor, lo vio y no lo quiso bautizar. Pero Jesús le dijo: hay que cumplir toda justicia. Hay que hacer lo que Dios espera que se haga para una completa identificación de la humanidad o del ser humano, con toda su humanidad, con la gloria eterna. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, dice la Escritura. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero vale allí la figura que Dios utilizó para enseñarnos que el Espíritu Santo viene de Dios. Dios es paz y Dios quiere la paz. Dios enseña la paz. Sus amados tienen paz, practican la paz y enseñan la paz. El Espíritu Santo descendió y la voz que les termino de decir: en Él está toda mi complacencia. La otra oportunidad donde se oye la voz de Dios precisamente es en el monte de la transfiguración. Ya hemos dado un estudio y una enseñanza sobre
esa circunstancia. Allí donde también algunos de los discípulos, y precisamente los más conocidos, y podríamos decir el círculo más cercano a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Allí está, y hay una visión donde Jesús comienza a brillar de su humanidad, sale una luz perfecta, una luz que prácticamente los enceguecía, pero también aparece el profeta Elías y también Moisés. Y es muy significativo que Elías representa el poder de Dios y la profecía de Dios. Por eso se llama el profeta Elías. En el conocimiento eh, del pueblo judío de la historia sagrada, ellos esperaban que Elías volviera a aparecer, pues la historia bíblica dice que Elías no murió, Elías fue arrebatado a la gloria del Padre en un carro de fuego. Y se creía en aquel entonces como se cree ahora, que algún día Elías volverá, porque no murió. El otro que no murió, o al menos no lo aclara la escritura, es más atrás en la historia de la humanidad, un tal Enoc, séptimo desde Adán, dice la escritura. Séptima generación de Adán, donde los años eran mucho más prolongados de los que gozamos hoy. Llegaron a vivir casi 1000 años. El que más vivió, de acuerdo a la Biblia, es Matusalén, y dice claramente 969 años. Adán, 930 años. Pero Enoc solo vivió 500. De esos 500, 300 fueron en tal intimidad con Dios que la Biblia relata de Enoc en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero volviendo al monte de la transfiguración, simplemente un detalle de Enoc. No solamente está el profeta Elías, de quien se esperaba su aparición, también apareció Moisés. Moisés, la Biblia lo identifica como el hombre más manso que existió sobre la tierra, aunque tenía también en su vida, igual que nosotros, la lucha constante de las pasiones humanas, la lucha entre el alma y el espíritu, a ver cuál coordina y ayuda en la justicia o en la realización de las acciones de Dios, que siempre son actos de justicia. Se sabe porque se predica aquí el yerro de Moisés delante de Dios, cuando Dios le ordena para la provisión de agua al pueblo, que debía reunir al pueblo y hablarle a una roca en ese lugar específico donde debían estar congregados. Moisés debía hablar a la roca y la roca iba a proveer el agua. Y el asunto sucedió tal cual lo relata la Biblia. Se juntó, se reunió al pueblo, esa asamblea del pueblo de israelitas, y Moisés, exacerbado en su espíritu, indignado por reiterados reproches y cuestionamientos a lo que a través de su boca Dios les hablaba. No solamente les habló a los israelitas de una forma irada, dice, con su vara golpeó la roca. Y la misericordia de Dios, a pesar de la desobediencia a la orden prácticamente bien entendida que Dios le dio a Moisés, salió agua. El pueblo se sació y el pueblo volvió a pensar, solo Jehová es Dios. Realmente nos bendice, no solamente nos provee de la carne que necesitamos, del pan, del maná diario, necesitamos agua y Dios nos da agua. El pueblo en júbilo, el pueblo volviendo a arreglar la situación delante de Dios, la situación de relación con Dios. Pero Dios llamó a Moisés a una charla muy privada, muy íntima. Y se lo dice así: no me glorificaste
al no hacer las cosas como yo te indiqué que hagas. El hombre más manso de la tierra está marcando su humanidad de esta forma también. Aun sabiendo lo que hay que hacer, y lo vamos a hacer de la manera que las circunstancias me obligan a hacerlo. Bueno, felizmente tenemos la historia de la Biblia completa. Y lo mismo que en el caso de Elías. La humanidad de Elías le hizo tener miedo y esconderse, olvidándose a quién estaba sirviendo y quién lo sostenía. No voy a relatar el incidente de Elías escondido en la montaña donde Dios le apareció y le marcó que realmente estaba en servicio y que si no quería servir más, bueno, te voy a enviar para que unjas a otro que siga realizando lo que tú no quieres hacer. Esa extraña forma de enseñar de Jesús, podemos decir, esa práctica extraña que Dios usó en Jesús para enseñar, que su amado Hijo tal cual lo enseña en las circunstancias de su bautismo que les marqué, donde aparece por primera vez que Dios en Jesús tiene contentamiento y contentamiento pleno. Lo puede tener hoy de nuestras vidas, estar muy contento con nuestra forma de servicio, nuestra forma de ser. Pero el contentamiento pleno siempre ha estado, estuvo y estará con su amado Hijo Jesús. Nosotros como Elías o como Moisés, por momento parece que aflora la humanidad carnal, netamente carnal, y sin saber utilizar adecuadamente las emociones internas. También tenemos yerros, tal cual Moisés y Elías. Por eso Dios resalta, es importante la voz, la enseñanza, el ministerio de estos hombres, porque llega a ser el pilar del conocimiento bíblico. Nadie que desconozca estas personalidades, tanto de Elías como de Moisés, tiene un panorama real de la Escritura. Pero ahí está la voz del cielo ahora. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Ahí está. Lo que también nos marca este capítulo 16 para los santos, para los íntegros que están en la tierra. Dios no es Dios de muertos. Claramente Jesús lo dejó aclarado. Dios es Dios de aquellas almas que todavía están con su humanidad latente o vigente o real. Lo interesante es, Dios avanza con su bendito proceso de justificación, de santificación, de regeneración. Lo es en forma constante. La Biblia nos instruye, amados, os ruego que os abstengáis contra los deseos carnales que batallan contra el alma. De ahí que podemos entender, no hay justo ni siquiera uno en la tierra. Pero Jesús sí, Jesús pasó por la tierra. Tomó forma humana y fue humano. Uno podría invertir un poco de tiempo para descalificar enseñanzas extrabíblicas y por lo tanto erróneas en cuanto a la vida de Jesús. Hay gente que ha negado, niega y seguirá negando la existencia de Jesús en forma terrestre. Aún líderes supuestamente espirituales de otras religiones llegan a mencionar Jesús no es Dios, nunca ha sido Dios. Bueno, no sé qué Biblia usan. La Biblia claramente enseña, quien niega que Jesús es Dios, no conoce al Padre. Algunos pretenden enseñar que Jesús es un poquito más que la humanidad y un poquito parecido a los ángeles, pero que no es Dios. No sé de dónde sacan esa enseñanza. De la Biblia no es. Y por lo tanto, si uno tiene esta clase de visión de Jesús, o cree a ese Jesús que se presentan
en esas supuestas observaciones y estudios de Jesús. Está en el error. Es el espíritu del anticristo, dice la Escritura. Por supuesto, Dios no encuentra satisfacción ni en estas vidas ni en las vidas que no buscan en su presencia lo bueno que necesitan para su existencia. Por eso está diciendo los santos, los íntegros, al igual que en Jesús, Dios tiene su complacencia. Y una mirada, ¿qué pasa cuando uno no se encuentra con el Jesús histórico, con el Jesús que presenta las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios? Versículo 4 nos está marcando: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Se multiplicarán los dolores. Si el largo es poner los dioses de las culturas aledañas a Israel, no solamente en los tiempos de Jesús, también desde que Israel ocupó esa tierra prometida. Tal cual como dice este salmo, no solamente habla de dioses extraños, dice, necesitan libaciones de sangre, ofrendas de sangre. En alguno de esos falsos dioses se exigía hasta el sacrificio de los propios hijos. Y tal vez uno se queda prendido, ¿y cómo eso de libación de sangre? Libación es vertir, es dar un derramamiento. Y acá está diciendo de sangre. Aunque en esta porción bíblica nos dice si sangre de animal o sangre humana. En este capítulo, pero el contexto de la historia de la redención escrita en la Biblia, sí, está hablando del pecado de muchos que seguían a Dios y se desviaron de su comunión con Dios y ofrecieron a sus hijos en sacrificio a estos dioses, que no son dioses. Los primeros mandamientos de la Biblia, en aquella tabla entregada por Dios a Moisés, que Moisés quebró, indignado, porque cuando bajó a mostrar al pueblo lo que Dios había mandado, el pueblo estaba en desenfreno total, adorando a un becerro de oro. Se exacerbó el espíritu de Moisés y violentamente quebró esas tablas, hasta que se pudo ordenar todo y averiguar las causas de tamaña rebeldía contra Dios. Porque aun sabiendo que Moisés estaba en el monte de Sinaí, en la presencia de Dios, buscando dirección de Dios, el pueblo se puso en rebeldía. Y la única excusa que encontró Aarón, su hermano. Y tú tardabas en venir y el pueblo se me desanimaba y muchos querían volver a Egipto. Entonces junté todo el oro que ellos pudieron darme y de todo ese oro salió ese becerro. Qué raro, ¿no? Qué milagro. No, no es un milagro. ¡Qué fenómeno! Se hizo solo el becerro. No, señor. No es muy diferente las excusas de muchos del por qué no hacen o por qué dejan de hacer algo que saben a ciencia cierta que es lo que Dios está pidiendo. Por supuesto, lo piden amor, pero se han enfriado en el amor de Dios y ya no importa lo que en amor se hacía para Dios. Hay tantas cuestiones. No las voy a mencionar, solamente así en forma genérica digo. No tienen la complacencia de Dios, porque ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás o vuelve atrás es apto para el reino de los cielos.
Quiera Dios bendecirles y que les alcance el tiempo de su vida para ponerse a cuenta con Dios. Salió este becerro. Bueno, vamos a creerle, está bien. Pero ¿y por qué lo adoran? ¿Por qué le hacen fiesta? ¿Por qué este desenfreno total? Ya no se sabía si era una fiesta o precisamente el campamento israelita era atacado por los enemigos. Porque Josué, que siempre esperó allí en el lugar donde Dios indicó, nadie podía acercarse al monte. Había un límite trazado. Bueno, ahí estaba Josué, que más tarde en la historia bíblica sucedería Moisés, en la dirección. Cuando se acercaban, Josué le dice a Moisés, hay alarido de pelea en el pueblo. Lo que creyó escuchar Josué, pero ya hay un líder entrenado, ya hay un líder capacitado, ya hay un líder que aprendió a mirar con los ojos de Dios y aprendió a oír lo que Dios quería que se oyera. Y así está, la voz del líder. No es alarido de pelea. Oigo como júbilo, oigo como canto. ¿Qué sucede? Ya tenía cierta revelación, cierta intuición sagrada y espiritual de lo que acontecía. Porque todo lo que se hace delante de la presencia de Dios dice claramente cuánto amor y cuánta dedicación existe para Dios. Yo me imagino la indignación en Moisés, incentivada ahora en un conocimiento justo y cabal de lo que estaba aconteciendo. Finalmente sabemos que Dios volvió a ayudarle a Moisés a reescribir esos mandamientos, que hasta el día de hoy, cada confesión supuestamente cristiana o religiosa reescribe esos 10 mandamientos, pero en forma antojadiza. A ciencia cierta, muchos están confundidos. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? Porque uno dice otra cosa y otro dice otra. El hombre tiene esta tendencia de acomodar lo revelado por Dios en su santa palabra a su modo de pensar. Algunos no predican la Biblia ni hablan de la Biblia. Acomodan sus pensamientos con la Biblia y buscan en la Biblia porciones que están ajustando el pensamiento que ellos quieren ofrecer. Por eso necesito del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios el que inspiró a aquellos que nos escribieron y nos legaron las Escrituras. Aún en las traducciones del original se necesita el Espíritu de Dios. En la lectura se necesita el Espíritu de Dios para saber interpretar. No es ni la profecía que a través de Elías se reflejó a la humanidad. No es acerca de la ley que vino por disposición de los ángeles y se entregó a Moisés. El tema es lo que Jesús vino a revelar de su santo evangelio. Y quédate tranquilo porque en la boca de Jesús encontramos esta enseñanza. No penséis que vine a abrogar la ley ni los profetas. He venido a cumplirlas. Y en cuanto a la ley, que para muchos es lo más fuerte, ni una jota ni una tilde pasará de esa ley. Lo importante es Dios también vino a traer la solución a la escasez de obediencia a la ley de Moisés. Dios en Jesús vino a traer la forma cortés de observar la profecía y ministrar proféticamente a los demás. Algunos creen tener el síndrome Yo Jehová, que lo que dicen es profecía y ley de Dios y muchas veces esa enseñanza es supuestamente superior a lo que se entiende de la simple lectura de la Biblia y del Evangelio. Hay que oír a Jesús, aquel que está dando muestra de cómo tener esta oración que invoca protección del Padre, pero también está enseñando, el alma desea
toda la bendición de Dios. Algún pensador llegó a expresar, el alma está conformada para vivir en la gloria de Dios, y a menos que estemos viviendo esa realidad, no hay paz, no hay gozo, no hay satisfacción humana. Somos creados por Dios y para Dios. Somos creados para la alabanza y gloria de su santo y bendito nombre. Y somos llamados a seguir proclamando la vida de Jesús y su evangelio. Y marcar que no es necesario ningún rito para derramar sangre en procura de bendiciones de Dios. No ofreceré yo sus libaciones, porque el derramamiento único, vital y necesario lo hizo el Cordero de Dios al enfrentar una parodia de juicio, al enfrentar una crucifixión que no merecía, pero como Jesús lo enseña allí en esa oración registrada, la oración de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por el gozo del Espíritu Santo, nos enseña Hebreos capítulo 12, sufrió la cruz. Y en medio de esa tortura y cruenta crucifixión, la Biblia dice, menospreciando el oprobio, el gozo que el Espíritu te da no está anidado ni proviene de circunstancias difíciles o duras que tenemos que enfrentar, pero sí te va a marcar la diferencia. Sos de Dios y serás de Dios por la eternidad. No importa que el organismo sea destruido. Hay gozo del Señor el saber que estás dando un testimonio cabal de fe, de fidelidad y que tu vida le pertenece a Dios. No es para cualquiera el dar su vida en sacrificio y derramar su sangre como una libación frente a los demás. Solo unos pocos pueden tener esta gloria de sufrir por causa del Evangelio y de morir por causa del Evangelio. Y la Biblia asegura y vivirán eternamente con Dios. Vaya a saber qué galardón, vaya a saber qué tiene Dios para ellos como premio a su fidelidad. De serle fiel, aunque a una idea tenemos, ¿no? En Hebreos 11, cuando se nos narra allí algunos episodios circunstanciales en la vida de muchos patriarcas, muchas personalidades bíblicas. Algunos, mediante la fe, obtuvieron la victoria sobre la misma muerte. Otros murieron por su fe, obteniendo mejor recompensa. Y sabrá Dios, o algún día vamos a hablar de las recompensas o galardones para el cristiano, porque es un tema bíblico. Pero aquí estamos mirando cómo necesitamos, al igual que Jesús, clamar en la presencia de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ayúdame, Señor, a honrarte siempre como tú mereces ser honrado. Versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y traigo a la exposición de esta palabra el tema de la suerte. La suerte que está refiriéndose en esta porción bíblica es también respuesta divina a la forma de pensar de los judíos. Para algunos era una suerte estar vivo, el tener cierta prosperidad económica. Y aún uno puede descubrir que cuando, previo a la llegada del Espíritu Santo, había que nombrar el sucesor de Judas. Eligieron 2 nombres. Y dice, sobre estos nombres echaremos suerte para ver quién es el elegido de Dios. Tradicionalmente, el Urim y el Tumim, que estaban en el pectoral de las vestiduras del sacerdote, también tenían esa representación, el sí de Dios o el no de Dios. Y en determinadas circunstancias, el sacerdote extendía su mano para tomar una de las piedras. Y de acuerdo a la piedra que sacaba, era el sí de Dios o el no de Dios.
en un todo de acuerdo, las circunstancias obligaban a dirimir esa disyuntiva por un sí o por un no. A eso se refiere cuando dice tú sustentas mi suerte. Yo sé que si te consulto a través del Urim o Tumim, o como hicieron los apóstoles para elegir al sucesor de Judas, con un sí o con un no, Señor, tú estarás dirigiendo. ¿Qué es tu respuesta? Ahí se refiere cuando dice tú sustentas mi suerte. No se trata como en nuestros días, muchos piensan. Mira, si tengo suerte y me gano la lotería, dejo de ser pobre. Y a la sazón he conocido a alguien que constantemente me decía, pastor, Dios me va a ayudar y yo le voy a regalar una casa. Habida cuenta que un servidor en ese tiempo no tenía una casa. Aunque ahora estamos viviendo allí en la propiedad que compró mi suegro, en el fondo, con mi señora, aún sin tener algo propio, pero confiando y esperando en la provisión de Dios. Pero este querido hermano, que ya partió para estar en la presencia de Dios, habiendo entendido que es el tema de la suerte en el camino de Dios. Un día me inquietó de tanto tiempo de escuchar lo mismo y le digo, ¿cómo pretende, hermano, regalarme una casa? Y Dios sabe que en todos los sorteos de lotería yo juego un numerito con esto, que si gano, lo primero que hago es comprarle una casa al pastor. Le digo, hermano, creo que Dios no está de acuerdo, aunque valoro tu iniciativa y lo agradezco de todo corazón. Pero nuestra confianza plena está en Dios, no en la mesa de la fortuna, a la cual la misma Biblia en Isaías refiere. Y el triste destino de aquellos que malinterpretan el tema de que Dios sustenta nuestra suerte. No es la diosa fortuna la que nos provee lo que necesitamos. Es el Dios que dice en la Biblia, yo soy el dueño del oro y la plata. Dios sustenta a sus amados, guiándoles. Y si necesitas saber sí o no de parte de Dios, claramente Dios te va a decir sí lo que espero de vos y no lo que espero de vos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi suerte. Y habla de herencia, habla de un futuro de gloria, habla de posteridad y, ¿por qué no? Habla de tu prole. Debes saber, en muchos casos, porque hay muchos solteros, si Dios te ha preparado también tu pareja humana para ser aquellos que tienen herencia en la prole. Cuando digo pareja humana, si eres mujer, Dios tiene preparado tu hombre, y si eres un hombre, Dios tiene preparado tu mujer, y no hay otra alternativa bíblica en cuanto a buscar pareja para vivir con la bendición de Dios. Dios está enseñándonos en todos los proyectos de vida. Dios nos enseña claramente el hecho de que su presencia es real, como lo dice el salmista, y uno lo puede ver reflejado en la vida de Jesús. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches Dios envía su voz y descanso plácidamente. Y si no descanso, a un propósito. Tal vez para orar, tal vez para prepararnos de una forma más especial, más específica en lo que está por venir y está a la puerta. Lo interesante es, recuerda que en esta enseñanza de orar pidiendo protección de Dios, hemos leído y vamos a resaltar para ir finalizando en esta oportunidad. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es tuya la decisión. ¿Quién va adelante guiando tus pasos? Es el mismo que te bendice, lo merezcas o no. Es el mismo que prolonga extendiendo su misericordia constantemente, a modo tal que descubres en la Escritura, nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo Dios. Nosotros cambiamos.
Y que no sea en forma circunstancial, que ahora estoy con Dios y ahora Dios está delante de mí guiando mis pasos y después te olvidas. Porque debo decirte, también he conocido a gente que hasta fueron pastores y todo, y no tienen ningún empacho en decir, y cuando yo era pastor con todas las luces, con toda la comunión, con toda la gloria, con toda la bendición del cielo, pero ya no soy pastor. ¿Qué pasó? ¿Por qué te enfriaste? ¿Por qué abandonaste tu ministerio? Sabrá Dios a ciencia cierta qué ha sucedido, pero sucede. Como también hay hermanos en la fe que hacen lo mismo. Ah, pero cuando yo estaba en comunión en la iglesia, mira, era fiel en todo. Y nadie podía señalarme con el dedo que dejé de hacer tal o cual cuestión. Pero ahora no estoy más. Ya me fui. Ya abandoné la congregación. Y en muchos casos abandoné el evangelio. Algunos dejan el evangelio para vivir una vida licenciosa, una vida aberrante, corrupta, igual que cualquier hijo de vecino del mundo que no conoce a Cristo. Pero el tema es que no es igual, es peor. Porque el que no supo vivir como cristiano tampoco sabrá vivir como mundano. Y una horrenda expectación de juicio cae sobre él porque conoce las escrituras. Bueno, son temas aparte. Aquí hay una oración de confianza, que es la oración de Jesús, que es tu oración, que es mi oración, estando en este bendito camino santo. Una nueva vida, un nuevo estilo de vida que me causa todo el placer y el gozo del Espíritu Santo en saber a ciencia cierta que mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar, agrada y honra a Dios como Dios está esperando que lo haga. Amados somos de Dios y solo las cosas de Dios anhelamos. Oramos. Papá querido, gracias por este momento tan especial. Gracias por tu palabra. Gracias por la realidad de saber a ciencia cierta, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por el ejemplo dado en Jesús. Hasta cómo orar pidiendo tu protección. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres. Qué hermosa realidad. Tú vives, tú eres. Y en ti está la vida, la plenitud del gozo. En ti está la dirección sabia. Me mostrarás la senda de la vida. En ti, Señor, está todo lo que preciso entender y comprobar que hacen a la realidad de mi existencia. Como alguien mencionó, pasaré una sola vez por la vida. Y si hay alguna palabra digna, diga yo esa palabra. Si hay un pensamiento digno, tenga yo ese pensamiento digno. Y si hay alguna acción que glorifica a Dios, tenga yo esa acción que glorifica a Dios. Padre, constantemente suben a tu trono bendito oraciones y oraciones y oraciones. Y más en este tiempo, oración de protección. Que no dejemos de hacerlo, pero también que tengamos la confianza, la certeza, la fe y la convicción tal. Tú nos guardas. Y la Biblia asevera que el que es nacido de Dios no peca, porque Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Tócanos tú, Señor, con tu gloria. Que tu Espíritu sea realidad. Esté en nosotros, guiándonos, como tú lo has prometido. Padre bueno, mira con ojos de amor a cada quien que está escuchando el mensaje y está necesitando una protección especial. Se arregle esa situación ahora. Bendigo con tu bendición en el nombre de Jesucristo. Vengan de tu presencia todo lo que tú quieres derramar y que los hermanos no tengan dudas de tu protección, aún en este tiempo tan triste y asiago. Padre, te damos toda la gloria. Invocamos tu Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. 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 Dios siga bendiciendo a su amado pueblo y
nos guíe, como siempre, por el camino de la bendición. Nos vemos a la brevedad. Bendiciones.